Para hablar de este tema, como podría ocurrir con la mayoría de los temas del derecho, pero en este caso asume particular importancia hacerlo, decía, para hablar de este tema de las relaciones entre el régimen de accidentes y enfermedades inculpables y el régimen de riesgo de trabajo o la legislación sobre riesgo del trabajo, sea nacional o cualquier otra, como vamos a ver enseguida, a mí me gusta evocar dos observaciones generales de Genaro Carrió. La primera es aquella que dice que la mejor manera de abordar un tema es comenzar por el principio. Esto ayuda muchísimo para no perderse. Al mismo tiempo, uno debe tener claro a dónde quiere llegar. Empezar por el principio. La segunda indicación, la segunda observación, es que Carrió decía, muy atinadamente, que la primera de las discrepancias entre los juristas comienza por una discrepancia del lenguaje. Aclaremos estas dos cosas y vamos a ver de qué estoy hablando. Empecemos entonces por el principio. Y el principio es siempre el mismo. El principio es la discusión o la confusión acerca de por qué trabajan las personas que trabajan. Nosotros tenemos algunas pautas equivocadas. Una es la que hacía Jean Fourastier. Jean Fourastier tiene un librito fantástico escrito allá por los años 60, principios de los años 60, que lo publicó Eudeva en los principios, fue las primeras publicaciones de Eudeva en la década del 60. Y Jean Fourastier tiene un libro que se llama ¿Por qué trabajamos? Y él dice, por mucho que digamos, por mucho que se diga, trabajamos para producir. Bueno, esto le pasará a él. Yo creo que no es así. Por lo menos esa es una visión desde un lugar, desde una perspectiva, como voy a explicar enseguida. La segunda observación vinculada con este tema es la que viene de nuestra ley de contrato de trabajo, cuando en el artículo 4 dice, el contrato de trabajo tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Esto se parece a lo de Jean Fourastier. Y después dice, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Bueno, todo es mentira. Es mentira lo que dice Fourastier y es mentira lo que dice el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo. En todo caso, si uno le pregunta a cualquier trabajador, siempre y cuando no sea un profesor universitario que tiene otras motivaciones, yo pregunto a cualquier trabajador, ¿y usted por qué trabaja? Y para que me pague, va a contestar. Trabajan por salario. Se trabaja para ganar el sustento. Se trabaja para esa falsa expresión que es para ganarse la vida. La vida está ganada, la vida está dada, se nace con la vida no hay que ganarla. Lo que hay que ganar es el sustento, lo que hay que ganar es un ingreso para poder llevar una vida digna. Pensar o afirmar que se trabaja por producir, esta es la visión del empleador, que se apropia de los frutos del trabajo, pero los trabajadores normalmente trabajan por salario. Insisto, salvo los profesores universitarios, que es una variedad de los mamíferos algo diferente y que no responde a los cánones normales de los trabajadores. ¿Por qué digo esto para empezar con este tema? Porque el trabajador trabaja para que le paguen un salario, trabaja por dinero, como la mayoría de las personas. Solo los ricos pueden elegir entre trabajar y no hacerlo. Normalmente se trabaja por necesidad, que no es necesidad de trabajar, sino necesidad de salario. Y para ganar ese salario, el trabajador ofrece, promete y compromete parte, cuando no todo, de lo único que tiene, que es él mismo y su capacidad de trabajo. Y por eso, y esto también lo dice nuestra legislación, y es un concepto que manejamos nosotros en clase, se ve cuando se examina el salario, se ve cuando se estudia la jornada de trabajo. El salario, ¿cómo se gana? Se gana poniendo la capacidad de trabajo a disposición del empleador. ¿Y la jornada de trabajo qué es? Es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador y no puede utilizar ese tiempo en beneficio propio.
Y esta es la cuestión. Porque la cuestión es que el trabajador no ofrece trabajo. El trabajo en realidad no existe. Lo que existen son las personas que trabajan. Lo que ofrece el trabajador es su capacidad de trabajo y ahí se subordina a los poderes del empleador. ¿Y esto qué significa? Y por eso esto hay que subrayarlo. Esto significa que el trabajador se somete a los poderes del empleador. Esto también se ha visto en otras partes de esta disciplina, cuando hablamos de derechos y deberes. Son derechos, deberes y poderes, porque la relación de trabajo es por un lado una relación obligacional, pero como decía Sinsheimer allá por el año 1927, en un bellísimo opúsculo que se llama la esencia del derecho del trabajo, la relación que une un trabajador con un empleador no es una simple relación obligacional, no es solamente trabajo por salario. La relación de trabajo, del trabajo del que se ocupa el derecho del trabajo, es antes que otra cosa una relación de poder. Una relación de poder. Hay uno que manda y uno que obedece. Y eso no se cambia nunca. Y el que manda ejerce sobre el trabajador poderes. El poder de organización, el poder de dirección y el poder disciplinario. Esto es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El empleador tiene la suma del poder público. Dice lo que hay que hacer, juzga si se hizo bien el trabajo y sanciona los incumplimientos. Tiene la suma del poder público. Es una relación no democrática. Y en lo profundo por eso existe el derecho del trabajo. El derecho del trabajo se ocupa de las personas que trabajan. ¿Qué son estas personas que entregan libertad a cambio de salario? Libertad que supone entregar no solo el tiempo, no solo entregar una porción del día, que es la jornada de trabajo, y que por eso tiene que tener límites, porque tiene que haber límites a la libertad que se entrega, sino que en ese tiempo, vuelvo a lo que decía antes, pone su capacidad de trabajo a disposición del empleador. ¿Y qué importancia tiene entonces esto en la materia que estamos abordando? La importancia que tiene es que si el trabajador ofrece, promete y compromete capacidad de trabajo, cuando algo le pasa a la capacidad de trabajo del trabajador, sea que ésta esté dañada temporariamente o permanentemente o desaparezca, bueno, algo va a pasar con el vínculo laboral. Él ya no va a poder trabajar o no va a poder trabajar provisoriamente o temporariamente, no va a poder poner su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Esto tiene entonces, a su vez, dos consecuencias. La primera es que hay que ver qué pasa con el vínculo laboral cuando algo le pasa a la capacidad de trabajo del trabajador. Pero simétricamente habrá que encontrar mecanismos para que la capacidad de trabajo del trabajador no resulte dañada como consecuencia del contrato de trabajo. Esto supone deberes distintos del empleador. El empleador tiene sobre el trabajador que entregó libertad a cambio de salario, que se puso a disposición a cambio de salario, que limitó su libertad, que se entregó él mismo. El empleador tiene sobre el trabajador un deber de guarda. Si yo le presto a alguien un bolígrafo, una lapicera, me la tendré que cuidar. El trabajador pone a disposición del empleador su capacidad de trabajo, pues el empleador tendrá que cuidarla. Él tiene un deber de guarda y tiene entonces lo que llamamos una obligación de seguridad. Y aquí entonces es donde hay que tratar de ver cómo funcionan estas cosas, porque aquí va a venir el tema de las esferas de las que estamos trabajando, sobre los bienes jurídicos tutelados y de las respuestas del ordenamiento jurídico. Si nosotros tomamos conciencia de que este es el trabajador de este tiempo, un poco afectado por el desempleo, la desnutrición, los planes de ajuste, y ponemos afuera el contrato de trabajo, que en realidad no está, porque el trabajador va a estar acá, pero él promete su capacidad de trabajo. Cuando pone su capacidad de trabajo a disposición del empleador, el empleador debe cuidar la integridad psicofísica del trabajador. Él tiene una obligación de seguridad, se llama obligación contractual de seguridad, que no es el momento para indicarlo, es distinto del deber legal de prevención de los riesgos del trabajo, que es algo distinto, emparentado pero distinto. Pero no vamos a hablar hoy de la obligación de seguridad del empleador, que es una obligación no reglada, no necesariamente reglada, está en la naturaleza de las cosas. Si se subordina, si se pone bajo su dirección, bajo sus poderes, pues lo tendrá que cuidar un poco.
o sea, tendría que evitar que le pase algo. Pero independientemente de evitar que le pase algo, hay otros dos datos que hay que tener en cuenta. El primero es que si algo le pasa a la capacidad de trabajo del trabajador, bueno, no seamos tan dramáticos, ¿no? Vamos a romperlo un poco nada más. Si algo le pasa a la capacidad de trabajo del trabajador, evidentemente algo le va a pasar al contrato de trabajo. Sea temporario o permanente ese daño, sea parcial o total, o si se muere, él ya no va a poder cumplir con las obligaciones asumidas. Bueno, aquí hay que tomar alguna decisión acerca de qué pasa con esto. Si se mantiene el deber salarial, si se lo exime de poner la capacidad de trabajo a disposición del empleador. Bueno, algo hay que hacer con esto. Primera referencia. Y aquí nadie se va a preguntar por qué le pasó esto al trabajador, sino de lo que estamos hablando en primer lugar, no es de lo que le pasa al trabajador, sino de lo que le pasa al vínculo laboral. El vínculo laboral no le va a preguntar por qué le pasó, le va a preguntar otra cosa. ¿Usted es responsable de lo que le pasó? ¿Usted tiene la culpa de lo que le pasó? Esto es lo que le va a preguntar el ordenamiento jurídico, porque si le ofrece su capacidad de trabajo, él no puede sustraer culpablemente o responsablemente la capacidad de trabajo prometida. Y esto va a ser así, sea que la causa sea externa o la causa haya provenido del contrato de trabajo. Sea que le haya pasado trabajando o le haya pasado el domingo jugando un picado con los amigos, o a la noche cuando llegó a la casa que estaba tan angustiado que se comió 4 platos de milanesas y tomó 6 botellas de vino y a la mañana ya no podía levantarse. Lo importante es que esta incapacitación sea inculpable. Y ahora vamos a hablar después del tema de la inculpabilidad, que forma parte de este debate que tenemos en este punto. Primera observación entonces. Cualquiera sea la causa de la incapacitación, de lo que nos vamos a ocupar en primer lugar es de lo que le pase al vínculo laboral como consecuencia de la incapacitación del trabajador. Y que como primera aproximación lo vamos a llamar régimen de accidentes y enfermedades inculpables, que es una designación imperfecta, pero como primera aproximación todos sabemos de qué estamos hablando porque así lo llama nuestra legislación. Todo lo que le pase al contrato de trabajo, todo lo que sufra el contrato de trabajo como consecuencia de la incapacitación temporaria, permanente, parcial o total o la muerte del trabajador, está regulado donde tiene que estar regulado, en la Ley de Contrato de Trabajo. Que en nuestro ordenamiento jurídico, en general, en todos los ordenamientos jurídicos, de lo que le pase al contrato, hay un capítulo dedicado a esto. En nuestro país está en el título 10, que se llama de la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, capítulo primero, que se llama de accidentes y enfermedades inculpables, artículos 208 a 213, más el artículo 248 que se ocupa de la muerte del trabajador, que al mismo tiempo es la muerte del contrato. Sin trabajador no hay contrato de trabajo. Primera observación entonces. Segunda observación. Independientemente de lo que le vaya a pasar al contrato de trabajo, como el trabajador pone su capacidad de trabajo a disposición del empleador, yo señalaba que su primera obligación del empleador es cuidarlo. Tiene la obligación de seguridad. ¿Cumple o no cumple el empleador con la obligación de seguridad, que está también en el contrato de ley de contrato de trabajo, porque forma parte de las obligaciones del empleador? Puede ocurrir que el trabajador, como pone capacidad de trabajo a disposición del empleador, ¿por qué hay que tener esto en claro? Porque lo que llamamos el contrato de trabajo es difícil de entender que existe. El trabajador no es que pone trabajo, no es que manda su trabajo y él se queda en la casa. El trabajo es inseparable de la persona que lo ejecuta. Lo que hay es contratación de trabajador, no contrato de trabajo. No es que el trabajo se quede en la casa, hace lo que quiere. No, va él mismo, es inescindible. Esta inescindibilidad provoca que, como consecuencia del vínculo laboral, puede tener un daño. Por un accidente o puede enfermarse. Esto puede provocar un daño a la integridad psicofísica del trabajador. Daño que puede afectar el vínculo laboral o no afectarlo. De repente el daño se manifiesta después que terminó el vínculo. Estuvo trabajando muchos años con vidrio, produciendo vidrio y un año después se le manifiesta una silicosis.
o un cáncer que tiene un proceso, distintos cánceres tienen procesos extensísimos de incubación y producción. Entonces es otra cosa distinta. Acá ya no nos importa lo que le pase al contrato de trabajo, pues para eso está este ordenamiento, sino nos importa lo que le pase al trabajar. Primero vamos a decir al empleador que lo cuide para que no le pase. Pero si le pasa, y estas cosas pasan, hay que ocuparse del trabajador, ya no del contrato de trabajo. Con independencia de lo que le pase al contrato de trabajo, tenemos que ver qué le pasa al trabajador. ¿Y qué significa que le pasa al trabajador? ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué tipo de asistencia se le da? Si es que se le va a proveer una prótesis, si se le va a intervenir quirúrgicamente, por un lado. Y por otro lado, lo central. Porque si el trabajador que busca trabajo no busca trabajo, sino que busca salario, el trabajador no busca trabajo, busca salario. Para ganar el salario, hacer lo único que puede hacer es subordinarse y trabajar. El objeto de la contratación para él no es trabajar, sino cobrar. Más de un trabajador encantado cobraría el salario sin trabajar. Difícilmente lo haga un empleador, pagar el salario si no trabaja, salvo en algunos sectores de la administración pública que también salen de la órbita de nuestra disciplina. Habrá que sustituir esos ingresos, porque él perdió la capacidad de trabajar como consecuencia del trabajo, que vamos a llamar accidente de trabajo o enfermedad profesional. En nuestro ordenamiento jurídico, e insisto, nuestro ordenamiento jurídico, pues estas cosas normalmente en los países civilizados, que no es el caso de la Argentina, por supuesto, pero en los países civilizados, esta materia no está en el derecho del trabajo ni en la seguridad social. Esto está en España, por poner un ejemplo remoto, por lo menos en términos históricos, está en la Ley Orgánica de Seguridad Social, no está en la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo está lo que le pasa al contrato, lo que le pasa al trabajador está en el régimen de seguridad social. En nuestro país está en la Ley de Riesgos del Trabajo, con sus modificaciones y que tiene un antecedente también remoto en la Ley 9688 del año 1915. Ahora, el gran debate que sigue es, si el daño se produce a la persona del trabajador y esto afecta el contrato, le aplicamos la Ley de Contrato de Trabajo. Si el contrato de trabajo va a afectar a la persona del trabajador, aplicamos la Ley de Riesgos del Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si, y esto es de lo que vamos a hablar en lo que nos queda de la clase, si el contrato provoca el daño, es decir, si tenemos un accidente de trabajo, y como consecuencia de la incapacidad, el trabajador no puede trabajar como antes lo hacía? Lo anticipo, se suman, porque la ley de riesgo se ocupa del trabajador y la ley de contrato se ocupa del contrato. Ni la ley de contrato de trabajo se ocupa del trabajador, ni la ley de riesgo de trabajo se ocupa del contrato. Bien, hecha esta primera presentación de la cuestión que tenemos en debate, cuando buscamos estas cosas en nuestra legislación, en nuestros manuales, sobre todo en nuestros manuales, nos encontramos con lo que yo anticipaba al comenzar la clase, la famosa discrepancia del lenguaje.